Gloria a Dios. Tenemos nuestro texto guía, ¿cuánto lo recuerdan? Libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Me permito leerlo nuevamente. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es nuestro texto guía, amén, que tenemos en esta clase de discipulado y liderazgo, amén. Y hemos estado hablando de ciertas características que debe tener cada líder y cada discípulo, amén. ¿Me recuerden cuál quedamos? El 7. No tiene un espíritu independiente. No, ese ya lo avanzamos en la Dice, clase. hermano, dice, no permite ser atrapado en un espíritu de resentimiento. Amén. Con ese terminamos, ¿cierto? Con ese terminamos. Listo. Vamos en esta noche, gloria a Dios, con la ayuda de Dios, con el ítem número 8. Aprende a disciplinar su vida. Hablando del discípulo, amén. Nosotros en la iglesia cristiana tenemos o malinterpretamos o usamos de manera incorrecta la palabra disciplina, amén. Cuando uno de los hermanos comete alguna falta a la regla, comete alguna transgresión, solemos decir, ese hermano está en disciplina. Al hermano tal lo colocaron en disciplina. Pero si miramos en el original lo que significa la palabra disciplina, quiere decir que cuando estamos en disciplina estamos siendo obedientes. Amén. Estamos siendo disciplinados a las directrices, a las reglas que hay dentro de la congregación. Amén. Pero no nos vamos a enfrascar en esto porque ya es algo que los hermanos lo manejan de esa manera, donde dicen, ay, al hermano tal está en disciplina. Resulta y pasa que en el correcto uso del vocabulario sería, el hermano se salió de la disciplina de la iglesia y se está comportando de manera indisciplinada o indisciplinada. Esa sería como la manera correcta de decirle, oye, es muy indisciplinado, se salió de la disciplina, de las reglas establecidas dentro de la iglesia. Amén. Pero de todas maneras lo hacemos a manera de ilustración y para que tenemos el conocimiento. ¿Qué es la disciplina? Ya acabamos de ver, la disciplina es estar sujetado a un tipo de reglas y reglamentos internos. Amén. Puede ser que dentro o fuera del mismo no existan las mismas reglas o la misma disciplina a llevar a cabo. Por eso algunas personas que no están dentro de la iglesia no logran entender, amén, las reglas internas dentro de cada denominación, dentro de la iglesia. Lo que para nosotros es estar fuera de la disciplina de Dios y de la palabra, para otra persona no lo es. Amén. Para otra persona le parece lo más natural, lo más normal. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire lo que dice el verso 26 y 27, que es muy importante. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Realmente el apóstol Pablo hace una reflexión, amén, de poder ser disciplinado en la vida cristiana. Sabemos, hermano, que estamos, amén, en pro de la salvación, la hemos aceptado, amén. El Señor ha pagado un precio por cada uno de nosotros, amén. Pero no por eso tenemos que dejarnos así. A veces muchos hermanos que llegan a la iglesia dicen, bueno, yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y en parte tiene razón, porque nada de lo que haga el ser humano de manera piadosa le va a dar como resultado la salvación del alma. No podemos hacer nada. Una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, amén, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos brinda la salvación del alma. Pero la vida cristiana, a partir de ese momento, en pro de la salvación que ya nos ha sido entregada, de ese regalo tan grande que Dios nos entrega a cada uno de nosotros, debemos disciplinarnos. Amén. Y es aquí donde el apóstol Pablo dice que cuando los que corren en el estadio se esfuerzan, se abstienen de muchas cosas con tal de ganar una corona corruptible. O sea, las personas que compiten en las Olimpiadas, en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato nacional, departamental, internacional, ellos, aunque tienen la entrada para participar, ellos se esfuerzan. Amén. Dice que se abstiene de muchas cosas, se autodisciplinan. Amén. ¿Para qué? Para lograr obtener esa corona, ese premio, ese reconocimiento. Esto lo llevamos a la vida cristiana. El discípulo, amén, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No sea que habiendo sido heraldo, instruyendo a otros, vengamos a ser eliminados. Otros se abstienen, otros, amén, hacen algo. Gloria a Dios. Por eso él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, yo no voy a hacer lo que mi carne quiere, lo que yo quiero hacer, lo que quizás me apetece. No. Él dice, yo golpeo mi cuerpo, yo lo refreno. De eso se trata la disciplina. De que cada uno de nosotros, como buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nos disciplinemos. Tal como lo dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, yo no voy a servirle a mi cuerpo, a los apetitos de mi cuerpo. Amén. Sino que por el contrario, yo agarro mi cuerpo y lo pongo a que más bien me sirva en los asuntos espirituales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén.
y que nos lleva a meditar que si nosotros no disciplinamos, que en lugar de disciplinar nuestro cuerpo y darle rienda suelta, amén, vamos a obedecerle a él. El apóstol Pablo dice, yo lo golpeo. Amén. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es aquí donde el discípulo debe entender, cada uno de nosotros, en que tenemos que disciplinar nuestra vida cristiana. Es verdad, el Señor nos ha dado la salvación. Nada de lo que el hombre haga le puede hacer merecedor de la salvación, porque es por gracia, no es por obras. Pero exige de cada uno de nosotros disciplinarnos en la fe espiritual. Por eso el discípulo, amén, está llamado, amén, a disciplinar su propia vida para que pueda orientar a otros y mantenerse en esa línea, no sea que habiendo orientado a otros se vaya a perder. Amén. Hermano, el disciplinarse no es fácil. Hay muchos hermanos que han tomado este tema a la ligera y, por ejemplo, dicen, bueno, me porté mal, hice esto que no debía, entonces me voy a autodisciplinar. Entonces no tomo Santa Cena, entonces ya no participo en esto, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Amén, porque se están autodisciplinando y esa no es la manera correcta. Amén. Porque cuando una persona tiene un síntoma, lo mejor es ir a la persona adecuada y no se esté automedicando. Es peligroso. Amén. Puede ser que se esté aplicando un medicamento más fuerte de que él realmente necesita. O puede ser que se está aplicando el medicamento correcto, pero en una dosis muy mínima que no alcanza, amén, ayudarle en lo que necesita. Lo mismo pasa en la vida cristiana cuando un cristiano, hablando del tema de disciplina, se las aplica al mismo. No, yo me castigo porque como yo no hice esto, entonces yo no hago lo otro. Escuché una vez de alguien que dijo, bueno, como me porté mal y Dios sabe que me porté mal, entonces no voy a ir al ayuno, no voy a ir a la confraternidad, no voy a ir a la convención, porque no soy merecedor de eso. Mira el tipo de correctivos, si podemos llamarlo, que la persona se aplica, que son incorrectos. Amén. Por eso ese tema, amén, de disciplina, gloria a Dios, es bastante complejo. ¿Qué dice Gálatas 5:23? Gloria a Dios. A Dios damos toda la gloria. Amén. Dice que en mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vamos a leerlo desde el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto nos está hablando de un autocontrol. Recordemos, una cosa es tener autocontrol y otra cosa es disciplinarnos nosotros mismos. Amén, que tenemos muy claro. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Nos está hablando del fruto del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y esa templanza, ese poder controlarnos nosotros mismos, es fruto del Espíritu Santo. A veces la mente humana es tan amplia que dice, Señor, yo estoy luchando contra esto, contra lo otro. Mi debilidad es esto o mi inclinación es sobre esto. Señor, dame las fuerzas para poder afrontarlo. En parte tiene razón. Pero la realidad es que Dios, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo, nos ha dado, amén, ese dominio propio, el poder controlarnos, el poder, hermanos, amén, disciplinarnos, ser disciplinados en cuanto a la fe espiritual, amén. Por eso aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos habla de un autocontrol. El discípulo, hermano, que lo hemos entendido de esa manera, es alguien que está bajo la disciplina bíblica, pero que también ejerce un autocontrol en sus impulsos. Amén. ¿Qué dice segunda de Pedro? Vamos a leer una cita más. Gloria a Dios. A Dios damos toda la gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí usted ve una serie de pasos, amén, para poder llegar al amor. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermano, dice el verso 5, por favor subráyelo ahí en su Biblia, vosotros también poniendo toda diligencia en esto. O sea, nos habla que nosotros debemos colocar de nuestra parte. Dios nos ha dado dominio propio, Dios nos ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, pero requiere que cada persona sea diligente. Amén. Y que al tener esa diligencia, amén, gloria a Dios, pues que le añada virtud, y esa virtud fe, y a la fe conocimiento, y cuando la persona tiene el conocimiento, entonces va a poder tener dominio propio. Mire, una de las cosas que más escasea en este tiempo es la diligencia frente a lo espiritual. La gente suele tener diligencia para la parte laboral, para la parte material, pero cuando se trata de lo de Dios, lo ponen en un segundo plano. Amén. Porque le han dado prioridad a las cosas materiales, familiares, etcétera. Y de segundo, tercer plano está lo espiritual. Gloria a Dios. Por eso es tan importante, gloria a Dios, esa diligencia. Y la diligencia nos habla de ser disciplinados.
de poder, hermano, ser diligente para ir al culto, ser diligente para ir a una clase, ser diligente para ir a apoyar un culto de barrio, ser diligente, hermano, en ir a hacer la obra de Dios, ser diligente en muchos aspectos de la vida cristiana. Pero hoy escasea la diligencia. Si yo programase, hermano, vamos a programar un paseo, sobra la diligencia, sobra. Amén. Pero si vamos a programar un programa espiritual de unos ayunos de 40 días, amén, la diligencia escasea. No es que no esté presente, sí la hay, pero escasea en una proporción mínima comparada con un paseo, con una excursión, con tantas cosas. Y el discípulo, hermano, debe entender que la diligencia, la autodisciplina van tomada de la mano. El autocontrol, el dominio propio. Amén. Hay personas que no hacen el más mínimo esfuerzo por congregarse, por ir a la iglesia. Amén. Porque como decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Como decía un meme por ahí, si su carne no quiere ir a la iglesia, oblígala. Ella no se manda sola. Amén. Pero a veces, hermano, si uno no pone cuidado a estas cosas, el tema del discipulado de nuestro Señor Jesucristo se ve afectado. Porque esta carne no le gusta estar bajo la disciplina. Quiere hacer, amén, lo que bien le parece. Acostado en un chinchorro, en una hamaca, viendo una novela, comiendo algo sabroso, amén. Estar durmiendo con un tintico, con un café. Eso es lo que a la carne le agrada, amén. Y nadie está ajeno a eso. Pero el ir a la iglesia, amén, se requiere una disciplina, un hábito. Gloria a Dios. Por eso es tan importante, mi querido hermano, que me está oyendo, la autodisciplina, el control de cada uno de nosotros. Porque a veces queda fácil decirle, hermano, mire esta actitud, mire, hermano, ore para que Dios me ayude. Amén. Y como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo dice claramente el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Amén. Requiere diligencia. Requiere que nos esforcemos. El discípulo verdadero y genuino pone de su parte. Amén. Coloca de su parte. Por eso es que algunos ya no asisten a la casa de Dios porque su cuerpo los gobierna. Amén. No ponen diligencia. Bueno, hay cansancio, hay una cosa, hay producto del trabajo. Amén. Pero no ponen una diligencia, no hay una autodisciplina. Amén. De poder hacerlo. Leí un comentario de un predicador que decía la importancia de la disciplina. ¿Sabe cómo lo miraba él? Decía, yo me imagino que un día, cuando me presente delante de Dios, Dios me llamará a un lado, comenta él, y me dice, mire, fulano de tal, mire qué hubiera sido de su vida si usted hubiera sido disciplinado. Si usted me hubiera obedecido, mire lo que usted hubiera podido hacer. Amén. Las cosas y maravillas que Dios hubiera podido hacer si tan solo me hubieras obedecido. Si tan solo hubiera sido disciplinado. Si tan solo hubiera puesto diligencia. Y esto nos lleva a un reto. Amén. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos mandaron y eso. Eso es el siervo inútil.
¿Dónde queda el hermano Pedro? Amén. Tocaría buscar una palabra más bajita que inútil. Amén. Antes él Por eso es tan importante la autodisciplina. El Señor Jesús vino a esta tierra a darnos ejemplos. ¿Cuánto cree que oraba el Señor? Terminaba el sermón y a orar. Salía de ahí. Y la pregunta, ¿y la disciplina de nosotros? Pero nos gustaría, Dios mío, que Dios hiciera grandes cosas. Y Dios en su misericordia las hace. Pero no tenemos la disciplina que tenía nuestro Señor Jesucristo. Con las mismas debilidades de nosotros. Experimenta. Amén. Tremendo. Dios, aleluya. Tremendo, hermano. Alguien me decía, para tener bendiciones de Dios hay que buscarlas. Me decía, usted busca y Dios le da. Es verdad. Sabemos que Dios es el que da sus bendiciones, pero requiere de nosotros disciplina. Yo quiero dejar este pensamiento para terminar este punto. ¿Qué sería de su vida? Tome nota. ¿Qué sería de mi vida si yo fuera más disciplinado y obediente a Dios? ¿Qué sería? Para que usted lo medite así como lo he meditado yo. Para que usted reflexione en eso. ¿Qué sería de su vida si usted y yo fuéramos más disciplinados en lo de Dios? Más obediente a lo de Dios. Yo estoy sin lugar a duda que nos acercaríamos a eso que el Señor quiere y que quizás muchos de nosotros anhelamos que el Señor haga con cada uno de nosotros. Amén. La disciplina. Gloria a Dios. Vamos a pasar al siguiente. Gloria a Dios. El discípulo debe tener a Jesús como su Señor y Maestro. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Colosenses 1:15. El discípulo debe tener a Jesús como su Señor y su Maestro. Voy a leer Colosenses 1 del 15 al 18. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Amén. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él lo es todo, es su Señor y su Maestro. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay personas que dicen ser cristianos, dicen ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero no le obedecen a Él.
Ni siquiera lo conocen como lo que verdaderamente es. Y acá hay un breve resumen del 15 al 18 en estos 4 versículos. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el verbo de Dios, la esencia, el alfa y la omega. Cuando la palabra de Dios decía el verbo, yo inicialmente no entendía que Él era el verbo. Yo no lograba entender eso. Pero miré una explicación que me convenció. Amén. Cuando usted va a tener una comunicación con otra persona, trate de no utilizar ningún verbo. Lo que usted va a decir no va a tener sentido. Las, los, casa. No tiene sentido. Intente hacer una oración o hablar sin utilizar un verbo. No transmitiría nada. Absolutamente nada. Él es es esa esencia. Amén. Y nosotros como buenos discípulos tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tradicional predica a Jesús, amén, martirizado, flacuchento, debilucho, así, perdóneme, Señor. Pero así lo representa, así lo muestra, como alguien pobrecito. Amén. Y a veces nosotros que decimos llamarnos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, créame, no conocemos quién es el Verbo, el Hijo de Dios. No lo conocemos, como que se nos olvida. Amén. Pero yo quiero decirle que Jesús es el Señor. Lo quiere la persona o no. De hecho, la palabra de Dios dice, amén, que un día toda rodilla se doblará. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso Él es el Señor, lo quiera el creyente o el no creyente. Él es el Señor. Amén. Él es nuestro Kyrios. Amén. Amo, soberano, máxima autoridad. Nuestro Señor. Amén. Por Él todas las cosas fueron creadas. Los cielos, la tierra. Por Él. No por nosotros. Y nosotros somos sus discípulos. Amén. Él es la cabeza, Él lo es todo. Y a veces a nosotros se nos olvida. Cuando tenemos problemas, tenemos dificultades. Realmente no conocemos quién es Dios. Tenemos su palabra. Decimos ser sus seguidores, sus discípulos. Amén. Pero no conocemos quién es Él. ¿Cuál es su esencia? Amén. Pero lo queramos o no, o que alguien no lo quiera, porque yo sí lo quiero, nuestro Señor Jesucristo, amén, por Él fueron creadas todas las cosas. Los cielos, la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que aún para las personas que no están dentro de la iglesia, que no son discípulos, Él es el Señor. Amén. Lo quieran ellos o no lo quieran, lo acepten o no lo acepten. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él es. Amén. Por eso, mi hermano,
A veces nosotros no logramos entender eso. Sobre él está todas las cosas, dominios, principados, todo. Yo le hago una pregunta a usted. Amén. ¿Qué tanto control tiene usted sobre su vida? Porque yo le voy a empezar a enumerar ciertas cosas que han pasado en su vida que usted no tiene el control, pero nuestro Señor Jesucristo sí. Número 1. ¿En qué país nacer? ¿Quién elige eso? ¿En qué familia nacer? El tipo de color de piel. Dígame, ¿quién elige eso? ¿Quién elige? Amén. ¿En qué año nacer? Y no. Son cosas que se salen de nuestra esfera, que no las controlamos, que no podemos controlar. Amén. No podemos controlarla, realmente no se puede. Que dice, bueno, voy a tener un hijo, pero que sea así, así, así. El hombre ha tratado, lo ha intentado, tratando de mejorar el genoma humano. Amén. Pero no puede tener esa seguridad que tiene el Señor. El Señor sí sabe cuándo nacer, en qué familia nacer. Nadie escoge eso. Los papás, los abuelos, ¿quién escoge eso? Nada, cuando llegamos a este mundo, ya eso está. ¿Quién lo elige? Amén. Por eso cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, amén, que Él es el Señor, pues tenemos que rendirnos a Él, amén, porque hay cosas que no podemos controlarla. Gloria a Dios. Y si decimos que Él es nuestro Señor, pues lo único que nos queda a cada uno de nosotros se llama la voluntad. Y nosotros debemos renunciar. Si decimos que somos sus discípulos, debemos renunciar a nuestra propia voluntad. Amén. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor puede pedirnos cosas que nosotros no queremos. Tenemos el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Le pidió, sacrifícame lo que amas, entrégamelo. Oye, tremendo. Si el Señor nos pidiera eso a nosotros, ¿quién sabe? A Moisés no quería ir delante de Faraón. Y el Señor le dijo, vaya, presentes. José no quería estar en la cárcel, como esclavo, ni en la cárcel. Miren que cuando aceptamos el señorío de Dios, hermano, hay cosas que se salen de nuestras manos. Ahí está el ejemplo de Jonás. Jonás no quería ir allá a Nínive a predicar. No quería. Pero como Él es Dios, va a las buenas o va a las buenas. Amén. Y es ahí donde nosotros en la vida cristiana no logramos entender, porque queremos Dios, que Dios es el creador de todo. Él es la esencia. Que Él se sujete a nuestra propia voluntad. Señor, yo te quiero servir, pero tienes que hacer lo que yo quiero. Y usted ve el ejemplo claro en las Sagradas Escrituras, que el mismo Señor Jesucristo dijo, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Que no sea como yo quiera, Señor. Porque Él sabía lo que venía. Amén. Gloria a Dios.
Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está la esencia de que Dios sea nuestro Señor y nuestro Maestro. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Oye, tremendo que el Señor a veces nos pide cosas que uno no quiere. ¿Por qué lo hace? Para decir, a ver si Él es el Señor y Maestro de nuestra vida. Si nosotros somos sus discípulos fieles. Amén. Por eso es que a veces el Señor nos pide hacer cosas que no queremos, que nos duele, que nos cuesta. O por eso es que el Señor a veces nos pasa por circunstancias de la vida que son adversas, que no queremos pasar. Dios mío, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero cuando conocemos y sabemos que somos discípulos de Él, que Él es nuestro Señor, que Él es Dios, que por Él existen todas las cosas, entonces decimos, Señor, si tú has permitido que yo pase por esto, es porque tú vas conmigo. Amén. Amén. Porque ahí dice la palabra, enseñándole que guarden todas las cosas y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando el discípulo entiende que Él es nuestro Señor, que nada se le escapa de su mano, amén. Eso es lo que significa un señorío. Y un discípulo es una persona disciplinada, en otras palabras, que hace caso y que obedece. De hecho, la palabra discípulo y disciplinado vienen de la misma raíz. Amén. No podemos decir que somos discípulos de nuestro Señor y nos comportamos de manera indisciplinada. No, maestro, déjeme que yo hago las cosas a mi manera. Déjeme que yo hago como a mí me place. Es que usted está equivocado. Amén. Qué tremendo es eso. Amén. Y así hay muchos cristianos en muchas iglesias a nivel mundial, donde dicen ser discípulos del Señor Jesús, pero quieren interpretar la Biblia a su manera, quieren llevar un evangelio a su manera y quieren hacer las cosas como ellos creen. Amén. Un evangelio suave, un evangelio acomodado. Y no podemos hablar de un discipulado, amén, donde nuestro Señor Jesucristo no sea el Señor de nuestras vidas. No se puede. Amén. Realmente, hermano, gloria a Dios, la disciplina en nosotros va enfocada, amén, en darle gloria a Dios, en glorificar su nombre. Cuando el Señor nos pide cosas que quizás no queremos, y entonces nosotros decimos, bueno, Dios mío, me tocó esta situación, hágase conforme a tu voluntad, no como yo, como tú quieres, Señor, hagámoslo a su manera. Nos estamos rindiendo, estamos siendo, amén, obedientes, estamos teniendo una disciplina para glorificar a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a esa tierra a glorificar al Padre. No se vino a glorificar a sí mismo, sino al Padre. Amén. Para que el Padre recibiera toda la gloria. Amén. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo dependemos de Él. Amén. Cuando todo. Él es nuestro Señor. Mire, Él se ocupa de las cosas pequeñas y de las cosas grandes. Y nosotros como discípulos de Él tenemos que entenderlo. Amén. Que Él se ocupa de nosotros. Usted ve un niño y el niño usted le exige que sea disciplinado, que le obedezca.
Amén. Y no hay mejor manera que ese niño esté con un padre, con su madre o alguien que lo esté cuidando. Porque un niño solo dispone. Amén. Él no ve el peligro y sale corriendo para buscar una pelota y pasa una bicicleta y le pega un susto. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros siempre seguiremos siendo discípulos de nuestro Señor Dios. Nunca seremos un maestro igual que Él. Amén. Entonces eso quiere decir que nosotros necesitamos a Jesús toda la vida. Amén. Por eso es que lo necesitamos en todas las esferas. Amén. En todas las cosas. Pero cuando el niño empieza a crecer, ya él piensa que tiene autonomía y que puede mandarse solo y que puede ir a hacer un mandado solo, que puede ir a la tienda solo. Pero resulta y pasa que le pierden los vueltos. La plata. Se le olvida lo que iba a hacer. Amén. Y eso suele pasar en la vida cristiana cuando el cristiano ya tiene una madurez, un conocimiento bíblico, lleva 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio. Entonces cree que ya es un niño grande, que no necesita la supervisión, no necesita la orientación de su maestro. Y eso es un peligro. Y a veces usted, niño, venga, ay, ya, deje de controlar, déjeme que yo puedo solo. Mira, a nosotros en la vida cristiana nos puede pasar lo mismo. Siempre necesitamos y vamos a necesitar del señorío de Cristo en nuestras vidas. Siempre. Por más años que se llevan en el Evangelio. Usted no ve que cuando alguien se convierte, cualquier cosita, ¿qué hace? Dios mío, Señor, Dios mío, mire esa situación. Lo más mínimo. Lo más pequeño. Ahí llega, Señor, como niño chiquito. Papá, mire que fulano de tal me hizo eso. Mire, papá, mire, mamá, mire esto. Pero cuando la vida cristiana, la persona va adquiriendo cierta madurez espiritual, no nos vamos a entrar en ese tema. Entonces ella dice, yo ya no necesito orar. Ya no necesito leer tanto la Biblia, yo ya me la sé, ya puedo. ¿Qué me podrá enseñar aquel? ¿Qué me podrá enseñar el otro? Amén. Por eso la aptitud, amén, es que siempre vamos a necesitar de nuestro Señor. Oye, y qué bendición, qué privilegio tan grande que el Creador de todas las cosas se preocupe por nosotros. Amén. Hay gente que cree que Dios no se preocupa por todo que nos pasa. No, Dios debe estar muy ocupado para ocuparse de mis asuntos. Qué error tan grande. Cuando Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, no se le escapan detalles. Todas las cosas Él las sabe. Él sabe, Él puede ver como quien está en un avión y puede ver todo el camino. Ah, mire, va a pasar por ahí. Él lo sabe todo. ¿Cómo es que no vamos a necesitar el señorío de Cristo? Amén. Y sabemos que el Señor se preocupa por nosotros. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperéis. Oye, Dios conoce
Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, no conoce sus pensamientos. ¿Sabía usted eso? Él puede tratar de decir, bueno, puede estar pensando, pero él no puede meterse en la mente de un creyente. Amén. Pero Dios sí conoce los pensamientos. Y aquí el Señor nos está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que vamos a pensar que Dios va a querer lo malo para nosotros? O lo triste para nosotros. O lo más feo para nosotros. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando la persona se autojustifica. Eso me pasó por malo. Dios me castigó. Dios me hizo eso. Yo por eso. Yo me lo merecía. Cuando el pensamiento de Dios, amén, es de bien, no de mal. Y hago este pequeño paréntesis. Amén. Hay personas, gloria a Dios, que como el diablo no conoce los pensamientos, agarran una actitud que se paran frente al espejo tipo telenovela venezolana y empiezan a decirse todo lo que piensan y todo lo que van a hacer. Yo le digo, estoy haciendo un pequeño paréntesis. Qué error tan grande. Amén. Porque los pensamientos los conoce Dios. Amén. Y qué error tan grande pararse frente al espejo a decirse todo lo que usted piensa. Yo creo que lo más importante es no decírselo a uno mismo, sino a Dios. Amén. Y el diablo anda como león rugiente. No es que sea león, no, como león rugiente. Mirando, echando ojo. Tenga cuidado con sus palabras, con lo que dice. Amén. Pero los pensamientos de Dios son para bien. Amén. Oye, qué bueno. Vamos al libro de Mateo 5:9. San Mateo capítulo 9. Vamos en ese señorío de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 5, verso 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es la cita. Me equivoqué. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Miguel, la busco aquí un momentico. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra. Amén. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Nos va a quedar ese pequeño. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Lucas 11:2. Santo es el Señor, aleluya. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben,
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, amén, nos está enseñando la oración. Amén. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y aquí nos está hablando, amén, que nuestro Señor Jesucristo nos está dando una lección. Esta oración del Padre Nuestro, algunos lo hacen de manera repetitiva. Amén. Y en el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Cuando nosotros entendemos el señorío de Dios en nuestras vidas, tenemos que entender que Él sabe todo antes de que se las pidamos. Pero ¿qué sucede? Decimos ser seguidores de Él. Decimos conocer a Dios. Amén. Se nos olvida que Dios sabe todas las cosas. Pero cuando tenemos un problema, una necesidad, ¿a quién recurrimos? Normalmente, ¿a quién recurrimos? A mi amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi hermano, a mi hermana, para que me ayude en una situación. Si decimos que reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida, que Él lo sabe todo antes de que se lo pidamos, no actuamos como tal. La última persona que ya miramos y no hay salida y tratarnos es orar. Es empezar a decirle: Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad que tú ya conoces. Pero a veces nos acercamos a Dios: Señor, mira esto, mira lo otro. Amén. Como si Él no supiera absolutamente todo de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos está hablando que como buenos discípulos del Señor reconocemos a nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el hecho de que nosotros le oremos a Él, le pidamos a Él, no es para glorificarnos nosotros, no es para nosotros sacar pecho. Amén. Santificado sea tu nombre. Cuando orares, nuestra oración y el producto de eso debe glorificar a Dios. Amén. Por eso es tan importante el señorío de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. Que Él lo sabe todo, que los pensamientos de Él son para bien. Por eso cuando nos acercamos a Él, amén, es para que su nombre sea glorificado. Y eso es muy importante. Porque a veces queremos que Dios actúe de cierta manera. Amén. Señor, yo te pido para que tú hagas esto así, así, así y así. Como la petición de aquella mujer que le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, por favor, a este pongo a la izquierda y a este a la derecha. Así son las peticiones. Amén. Le decimos: tú eres el Señor nuestro, pero hágalo a mi manera.
No importa si su nombre es glorificado o no. Cuando aceptamos el señorío de Dios y de Cristo en nosotros, amén, Gloria a Dios. debe ser de tal manera que el nombre del Padre sea glorificado. Gloria a Dios. Que podamos decir, esto no es, no, esto es gracias a Dios. Amén. Es primeramente Dios y segundo, aquella persona, instrumento que Dios utilizó para esto y lo otro. Gloria a Dios, aleluya. Pero la confianza en nosotros que aceptamos el señorío como discípulo es que Él lo puede hacer. Amén. Que realmente Él lo puede hacer y de tal manera su nombre sea glorificado. Amén, aleluya. Amén. Oye, tremendo. Gloria a Dios. No es para que Dios nos sirva a nosotros. A veces la gente, mire, esto lo podemos ver con un ejemplo muy fácil. La gente tiene un problema y lo primero es ¿dónde está Dios para que me ayude en este problema? O sea, quieren a Dios, amén, pero para que le solucione su problema. Amén. Pero su vida no glorifica a Dios. No aceptan el señorío de Dios en su vida. Gloria al Señor. No le aceptan, no le reciben, no quieren ser sus discípulos, no quieren seguirle a Él, ser obedientes, ser disciplinados en su palabra, sino que simplemente quieren un beneficio. Oye, hermano, y eso sí que abunda en el mundo entero. Amén, aleluya. La gente solo quiere un beneficio de Dios. Y en el momento que obtiene ese beneficio, nunca más vuelven a la iglesia. Yo quiero que Dios solucione mi vida para yo seguir en mi vida como venía haciendo. Que no exija un compromiso, que no exija un discipulado. No es que mucha gente quiere que esto de la pandemia ya se acabe, pero no para ser discípulos del Señor, no para glorificar a Dios, para seguir con su vida igual, en su mismo desenfreno. Ay, Dios mío, que esto se acabe, pero para seguir en sus parrandas, en su pecado, en su inmundicia. Dios, aleluya. Por eso pide el hombre, Dios mío, ¿y dónde estará la cura? Dios mío, que Dios haga algo. Pero no para glorificar a Dios, sino para hacer su propia voluntad. Amén. Gloria a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Acá hay un problema. Porque nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, algunas veces, por decirlo así, no estamos dispuestos a rendir nuestra propia voluntad a Dios. A sabiendas de que en las manos la voluntad de Dios es mejor que la mía. A sabiendas que la dirección de Dios es mejor que la mía. La sabiduría de Dios es mejor que cualquiera. Pero muchos no están dispuestos, amén, a que se haga tu voluntad. Así como se hace la voluntad en el cielo, que se haga en la tierra, que se haga en mi vida. Eso es muy importante. La voluntad de Dios no es negociable. Señor, tú quieres que yo haga esto, pero venga, haga esto primero por mí. Señor, tú me pides esto, pero primero hágame esto. O yo hago esto y tú me haces. No podemos negociar con Dios. No podemos igualarnos a Él cuando Él es el Señor de nuestra vida. Nos ha comprado con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Él. Todas las cosas por Él son hechas. En otras palabras, todo le pertenece a Dios. ¿Qué tenga usted, qué tenga yo que no sea de Dios? A veces le decimos, Señor, te entrego mi vida. Si Él es el que la quita y la pone. ¿Cierto?
te entrego esto, eso es mío. Sí, así de simple. Ay, Señor, vea, yo saco pecho en esto, eso es mío. Todo es de Él. Esta tierra chiquitica, los universos y todo lo que existen es de Él. Pero a veces nosotros queremos negociar con Él. Oye, tremendo. Amén. Cuando todo le pertenece a Él. Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Si aceptamos, hermano, el discipulado, si aceptamos que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor, tenemos que aceptar todo, sin reservas. Amén. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en la tierra, en el cielo, en la tierra, pero en esto quiero que se haga lo mío, lo que yo quiero. Señor, en este asunto déjeme que yo lo manejo. Nos vemos. Señor, como usted está haciendo esto, me parece que no es. Señor, usted como que está equivocando. Oye, qué groseros somos. Y pueda que no lo expresemos, pero con nuestra actitud lo hacemos. ¿No hay la gente que no vuelve a la iglesia? Estoy bravo con Dios porque Dios no hizo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Y andan molestos con Dios. Se llenan de un enojo todo extraño, raro. Molesto con Dios porque Dios no le cumplió el capricho, no hizo la voluntad de esa persona, como si Dios estuviera obligado. Oye, cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando usted logra entender quién es Dios, ay, hermano, yo creo que vamos a ser más respetuosos con Él. Hay gente tan osada, tan atrevida. Yo decreto, yo ordeno. Esto tiene que ser así. No. Si Dios quiere, si es su voluntad, Señor, permite que se haga esto, permite que se haga lo otro. Amén. Realmente Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Mire, Él nos ama a nosotros de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y que por amor de nosotros vino y nos compró con sangre. Amén. Pero el Señor no se queda solamente ahí. Dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y esa palabra no es mentira. Es una palabra real. Pero a veces nosotros actuamos como si estuviéramos solos. Yo voy al culto, yo voy a esto. Nadie va conmigo y el Señor Jesús, y es que no me ve. Yo me imagino que si el Señor pudiera hablarnos de una manera más audible o abriera nuestros ojos, nosotros ni siquiera nos pensaríamos esa cosa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que su presencia, amén, sus ojos están ahí para donde vayamos, Él está ahí. Por eso cuando alguien dice, no, es que como que Dios me ha abandonado, Dios dirá, eso es lo que pensará, pero no es así. Porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando entendemos, hermano, realmente ese señorío de Dios, cuando logremos ver quién es Dios, y con esto voy a terminar, nuestra manera de pensar cambia. Yo he tenido un pensamiento, yo pienso que un día que estemos en el cielo y podamos ver la esencia, la maravilla que es Dios, escuche bien, y que nosotros podamos ver, oye, pero ¿por qué yo en la tierra actúe de esta manera? Como si Dios no tuviera poder para actuar. ¿Por qué yo me sentí solo algunas veces? ¿Por qué me sentí que Dios me abandonó cuando yo puedo ver la película de mi vida? Que Dios nunca me abandonó.
Yo pienso que Dios va a mostrarnos, decir, mire, si Dios permitiera, decir, mire, hija mía, Amparo, mire, tú nunca estuviste sola, mire, yo cumplí. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano Pedro Gutiérrez, mire, hijo, mire, yo nunca le... Si usted no hizo más porque no quiso, porque ahí estaba mi presencia. Cosas que nos llevan a reflexionar. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor y Dios, gracias te damos, Señor, por esta clase, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a conocerte cada día más y más y aprender de ti, de tu palabra, Señor. Extiende tu misericordia para cada uno de nosotros, para mis hermanos y hermanas aquí presentes, para los amigos y hermanos que nos oyen, que nos ven, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que no estamos solos, que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú eres Dios, que tú estás en tu trono, que tú reinas, Dios mío. Gracias te damos, aún en este momento que está viviendo el mundo entero, tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Cada detalle, cada cosa pequeña y grande está delante tuyo, Señor. Nada te es oculto, Señor. Por eso a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Amén y amén.